Pero antes vamos a continuar con Roberto Suárez, como les decía, está conectado también, conectado a través de internet. Roberto, vamos a cambiar de tercio totalmente. Hemos visto el tsunami tecnológico, pero ahora vamos a tratar otro tsunami que es muy palpable, además para las empresas, que es el tsunami, lo que algunos llaman el tsunami regulatorio en materia ASG, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con la gobernanza de las empresas y la política social, ¿no? Tenemos, como saben, hay importantes proyectos en marcha a nivel europeo y nacional relacionados con el cambio climático, con los residuos. Hay también proyectos relacionados con la debida diligencia. Hay también cambios previstos en la Directiva de Información No Financiera. Se van a introducir cambios previsiblemente en lo que se ha llamado el gobierno sostenible de las empresas. En fin, son muchísimas cosas de vez que desde luego van a elevar el listón para las empresas. No quiere decir que las empresas no hicieran, de hecho, sectores como el de la distribución estaban liderando en muchos de estos ámbitos las iniciativas, pero desde luego se viene un panorama muy rápido, muy distinto para todos, ¿no? Roberto, no sé si puedes hacernos un resumen y qué puntos clave tendríamos que tener en cuenta próximamente, ¿no?, en todo este ámbito. Buenos días, ¿se me puede oír? Sí, perfectamente. Ok, estupendo. En primer lugar, agradeceros la invitación. Yo soy una persona muy cercana al mundo de las organizaciones empresariales y estar con ANGED. Especialmente quiero agradecer también a Javier Villanastray, que me contactó hace un tiempo para estar presentes con vosotros, ¿no? Voy a intentar ser breve, porque reconozco que en este mundo digital o híbrido es importante optimizar los tiempos, ¿no? Y sobre todo tener un intercambio como Dios manda. Me gustaría estar en Madrid, me hubiera gustado estar en Madrid, estoy en Ginebra, pero estoy seguro de que pronto tendremos una realidad, si no totalmente normal, pero más normal que la que teníamos antes. Quiero empezar diciendo quiénes somos, ¿no? Creo que es importante que ustedes sepan que las palabras de Lourdes, porque me parece... Estoy escuchando a Nuria. Creo que te tienes que poner en mute, Nuria. Ok. La OI es una organización centenaria. El año pasado, no el mejor año, celebramos nuestro centenario. Y lo más importante de nuestra organización y de lo que más orgullosos estamos es que contamos con organizaciones representativas a nivel nacional en más de 140 países. Es decir, nuestro network, nuestra red, es una red muy potente de organizaciones influyentes en todos los países del mundo, ¿no? Tenemos una cifra que a mi juicio es importante, que representamos a más de 50 millones de empresas y somos la red privada más grande desde el punto de vista de representatividad a nivel global, ¿no? Es cierto que nacimos con la Organización Internacional del Trabajo, tenemos un rol formal en la Organización Internacional del Trabajo, es una organización tripartita, y ahí representamos al mundo empresarial y codecidimos, todas las decisiones de la Organización Internacional del Trabajo se deciden de forma tripartita, codecidimos conjuntamente con los gobiernos y con los trabajadores, ¿no? Pero más allá de eso, estamos muy implicados en muchas iniciativas globales, ¿no? En todo el debate que tiene que ver con derechos humanos y empresa, en todas las iniciativas que afectan a la responsabilidad social de la empresa, al impacto social de la empresa que vienen del G20, del G7. Estamos ahora en contacto muy cercano con la Organización Mundial de la Salud, precisamente para tratar cuestiones que tienen que ver con la vuelta a la normalidad o la seguridad y salud en el trabajo y la vacunación en el lugar de trabajo de forma conjunta. Y también estamos, por darles algunos ejemplos, con la Organización Mundial del Comercio, muy implicados. Tuvimos en nuestro Consejo General a la nueva directora ejecutiva, precisamente para ayudar a cambiar la narrativa, ¿no? A cambiar el relato, a cambiar lo que es la percepción preocupante que existe en estos momentos en torno a los movimientos de integración comercial, ¿no? En cualquier caso, nosotros insistimos en que nuestro mayor valor es contar con organizaciones empresariales que son influyentes a nivel nacional. Sé que van a tener ustedes ahora a Antonio Garamendi, que es el presidente de la COE, que es la organización empresarial que tenemos en España. Tenemos muchas COEs en distintos países del mundo y eso es lo que nos hace influyentes y con capacidad de
de lobby, por decirlo de alguna manera, con capacidad de influencia, tener una capacidad de influencia en los debates globales. Simplemente quiero también indicarles que en estos momentos tenemos una serie de prioridades muy vinculadas a la recuperación, ¿no? La situación empresarial en muchos países del mundo es una situación bastante preocupante. La recuperación después de la pandemia va a dejar una gran huella en términos de destrucción empresarial y destrucción de trabajo. Y al mismo tiempo, como se ha indicado antes, estamos abordando nuevas realidades de la empresa y nuevas realidades del trabajo, ¿no? Pero todo el enfoque que últimamente hemos venido priorizando tiene siempre como línea clave lo que llamamos entorno empresarial sostenible, que es el tema que nos han pedido que comentemos, ¿no? La idea de sostenibilidad entendida en sentido amplio que afecta también a la viabilidad en el medio y largo plazo de una empresa, ¿no? Hasta qué punto el entorno empresarial realmente está favoreciendo esa sostenibilidad en el medio y largo plazo. El concepto de sostenibilidad es un concepto consolidado y seguramente ustedes conozcan que existen iniciativas muy diversas que atienden a lo que llamamos la sostenibilidad en sus tres patas, ¿no? La sostenibilidad social, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica y de gobernanza, ¿no? Pero va más allá, y esto es importante diferenciarlo de lo que se llama environmental friendly, es decir, un entorno medioambiental sostenible, ¿no? Tiene un enfoque amplio, pero sí es cierto que existe aún, a pesar de este grado de consolidación, una ambigüedad, una incertidumbre en torno a sus consecuencias prácticas, ¿no? La pandemia, se ha hecho referencia anteriormente a ello, ha acelerado muchos procesos de transformación social, transformación empresarial y especialmente todo lo que tiene que ver con la digitalización. Tenemos datos importantes de economías desarrolladas donde claramente se atisba cómo aquellas empresas que han sabido posicionarse mejor o están sabiendo posicionarse mejor son aquellas que han acelerado sus procesos de digitalización. Por cierto, que afectan también a nuestras organizaciones, ¿no? Hasta qué punto una organización como ANGET, una organización como la OIE, se ha digitalizado y es capaz de proporcionar servicios utilizando la realidad digital. Quiero también indicar que más allá de lo que parece indicarse recientemente, la idea de sostenibilidad no es una forma más de hacer negocios, ¿no? No es un nuevo business model, no es un nuevo modelo de negocios. Yo diría que es la apuesta fuerte, pero muy fuerte, y no hay más que escuchar al secretario general de Naciones Unidas, las iniciativas de la Unión Europea. Es una apuesta fuerte de todas las políticas globales y regionales, ¿no? Y es la apuesta fuerte que tienen la mayoría de las políticas nacionales después de la pandemia, ¿no? Ha habido una gran polémica, un gran debate durante la pandemia sobre hasta qué punto se retrasan los objetivos de cambio climático, hasta qué punto tenemos que hacer frente a un dilema relativamente falso de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y alcanzar también los objetivos de anticipación al cambio climático derivado de los acuerdos de París. Y la clara respuesta global es no, es una oportunidad. Hay una gran oportunidad de crear nuevas empresas, nuevos trabajos, nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Pero para saber aprovecharlo tenemos que partir de una serie de premisas. Déjenme que comparta con ustedes algunos datos, unos datos que ustedes a lo mejor conocen mejor que yo, pero que creo que son bastante ilustrativos, ¿no? Los productos que se etiquetan como sostenibles aún representan en países desarrollados quizás un porcentaje todavía limitado, ¿no? En el caso de Estados Unidos es un 16%. Pero sí es cierto que ya antes de la pandemia estos productos habían crecido exponencialmente casi, ¿no? Habían crecido en un 54% y en estos momentos están creciendo. En los países desarrollados, y en esto hay diversos análisis, un porcentaje nada desdeñable de consumidores están dispuestos a pagar una especie de price premium por productos que se consideran sostenibles, ¿no? Hay muchas categorías, muchas maneras de clasificar estos productos, pero globalmente sí se puede indicar que esta disponibilidad existe, ¿no?
De acuerdo también con un estudio muy reciente hecho en diversos países desarrollados, insisto en este concepto países desarrollados, el 38% de los consumidores afirman que ya están cambiando activamente su marca preferida a otra porque esta representa de forma creíble prácticas medioambientales y sociales positivas, ¿no? Esto, bueno, tiene una serie de limitaciones. Las generaciones que más sensibles son a este tipo de comportamientos son las generaciones jóvenes, las que tienen un nivel de educación, concienciación y además normalmente ubicadas en áreas urbanas, ¿no? El principal obstáculo con el que nos encontramos y del que poco se habla, por cierto, a nivel global, es el debate sobre la informalidad, ¿no? A lo mejor no afecta tanto a un país como España, pero es una realidad claramente presente en todos los países en vías de desarrollo, ¿no? La informalidad, lo que llamamos en España economía sumergida, representa nada menos que el 60% del total de la población ocupada en el mundo. En algunos países esto alcanza el 80 al 90. El progreso en este ámbito ha sido muy limitado y el descenso de la informalidad no está a la altura de las expectativas. Existen distintas iniciativas que ustedes también conocerán para reportar a nivel de empresa mi comportamiento sostenible, ¿no? Los famosos reportes o informes de sostenibilidad, ¿no? Y muchos de estos informes, además, existe también todo un aluvión de productos e iniciativas regulatorias, tienen que ver también con los impactos ambientales en emisiones de carbono, ¿no? Algunos de ustedes conocerán pues, todos los informes derivados de un instrumento que está adquiriendo un auge creciente, que son se llaman los CDPs, ¿no? Que tienen que ver con el impacto medioambiental directo e indirecto de mi empresa, ¿no? El crecimiento el año pasado de este tipo de informes es de un 14%, nada desdeñable, ¿no? Y los informes de sostenibilidad clásicos que ya existen desde hace, yo diría, 10, 15 años, los ESG, los informes de los 3 pilares, siguen aumentando también en cuanto a activos financieros, es decir, los activos financieros vinculados a las empresas que tienen estas 3 líneas de reporte, según Bloomberg, ya en el año 2018 se habían incrementado sustancialmente, ¿no? Y esa es una tendencia también que sigue y continúa después de la pandemia. El gran problema que nos encontramos es la proliferación de regulaciones, la proliferación de instrumentos, la proliferación de iniciativas nacionales y regionales para reportar, ¿no? Y en estos momentos existe una directiva, la directiva que ustedes conocen de información no financiera en la Unión Europea, que está siendo revisada y la propuesta salió en abril de este año y va a exigir una serie de requisitos de auditoría financiera, va a establecer además mayores vínculos con alguna iniciativa también global, es decir, va a tener una serie de repercusiones. Evidentemente el Parlamento y el Consejo también tendrán que modificar esta propuesta, pero va a tener una serie de consecuencias importantes desde un punto de vista de carga administrativa, ¿no? No obstante, y este es el debate que teníamos siempre, recuerdo en la COE, cuando yo estaba trabajando, todos los instrumentos de reporting tienen un elemento también de gestión interna, que puede ser hasta cierto punto positivo, ¿no? Es decir, una manera de conocer mejor y evitar que dentro de una organización, una gran empresa, se trabaje en silos, ¿no? Son también instrumentos de comunicación, instrumentos de aplicación también con los grupos de interés, ¿no? Pero existe en torno a ellos una incertidumbre que yo diría que es una incertidumbre jurídica, ¿no? Poco se habla, a mi juicio, de las consecuencias de la anticipación al cambio climático en el empleo y en las cualificaciones, ¿no? Según la OIT, en estos momentos, 100 millones de empleos dependen de que existan competencias adecuadas para lo que se llama transición ecológica. Es decir, estamos ante una situación de déficit de cualificaciones importantes que no se está asumiendo con suficiente valentía. También por darles una cifra bastante significativa, según la organización, la UNFCCC, que es la organización, como ustedes sepan, que más vinculada está a todo lo que tiene que ver con cambio climático, más de 1.000 millones de empleos, es decir, el 40% del total del empleo global, depende directa o de manera intensa de los cambios medioambientales. Es decir, cualquier cambio en el ecosistema en el que, o cualquier incidencia
o repercusión que tenga el cambio climático en la actividad productiva va a producir también efectos en el empleo de una manera intensa, ¿no? Y estamos hablando de sectores como la agricultura, la silvicultura, la pesca, la alimentación, el tabaco, la madera, el papel, etc. Ante esto, la pregunta básica es ¿cuántos planes de acción nacional están anticipando estas necesidades de cualificaciones, ¿no? Existen lo que se llaman las contribuciones nacionales derivadas del acuerdo de país, donde los países tienen, a través de los cuales los países tienen que canalizar precisamente sus políticas de cambio climático. Menos de un 40% de estas contribuciones incluyen acciones en lo que se refiere al empleo, o planes de acción en lo que se refiere al empleo o a las competencias. Más preocupante es que no tenemos instituciones o políticas activas de empleo para asegurar esas transiciones. Es decir, a la experiencia española nos remitimos para ver cómo en muchos sectores la transformación que exige esa sostenibilidad se produce de manera brusca y con reestructuraciones muy fuertes, ¿no? Y la colaboración del sector privado para anticipar las cualificaciones necesarias muchas veces se encuentra con numerosos obstáculos, ¿no? Vinculado al debate de la sostenibilidad está todo lo que tiene que ver con la diligencia de vida en mi cadena de suministro, ¿no? Hay una serie de principios que conocemos como los principios de Ruggie. Ruggie es el profesor que los puso en marcha con el aval de todo el sistema de Naciones Unidas. Y los puso en marcha el año 2011 y lamentablemente el profesor murió ayer, falleció, bueno, el domingo. Pero fue y consolidó un gran consenso en torno a cuál es mi deber como gran empresa en relación con el respeto de los derechos humanos, ¿no? Los gobiernos tienen el deber de proteger, evidentemente, los derechos humanos en los distintos países en vías de desarrollo. Tienen la obligación de aplicar y hacer respetar la regulación, pero las empresas, y ahí es donde está el cambio que trajo esos principios, incluyendo sus proveedores, tienen la obligación de respetar y cumplir la regulación, pero con lo que se llama una diligencia de vida. Es decir, yo como empresa tengo que evitar actuaciones que causan o contribuyan a generar impactos adversos a las propias actividades en las que tengo control. Básicamente tengo un deber de diligencia en relación con mi cadena de suministro. Incluso eso puede dar lugar a un acceso a compensaciones. El problema de este concepto, que se acuñó hace 10 años, es que, por un lado, existe una incertidumbre en torno a su elemento vinculante, ¿no? Hasta qué punto yo con mis proveedores en un país como Bangladesh, en un país como Guatemala, tengo una obligación jurídica cuando este proveedor no está cumpliendo sus obligaciones en relación con condiciones de trabajo, obligaciones medioambientales, etc., ¿no? Entonces hay una gran tensión que no les escondo por hacer de este tipo de diligencia de vida, que es una especie de derecho blando, una obligación jurídicamente vinculante, ¿no? Estos principios se han ido diseñando de manera que la obligación, ¿no?, jurídica que tiene la empresa de diligencia de vida depende de su capacidad de influencia, ¿no?, de su leverage. Pero ¿cuál es mi capacidad de influencia? ¿Cómo mido yo mi peso en relación con mis proveedores, ¿no? Es decir, tenemos un concepto muy asentado, muy consolidado a nivel global, pero también tenemos un riesgo de trasladar la responsabilidad de los poderes públicos al ámbito de la empresa, que tenemos que saber gestionar con inteligencia, ¿no? Como puntos también sensibles, que se están en estos momentos debatiendo a nivel global, es el establecimiento de un principio jurídico de extraterritorialidad. Es decir, que si yo tengo un problema con mi cadena de suministro en Camboya, la persona o la víctima de una inacción o de una violación de un derecho humano puede establecer una queja conforme a una jurisdicción de otro país o conforme a la regulación de otro país. Esto es una propuesta que está adquiriendo cierto peso en el mundo de muchas organizaciones no gubernamentales y también secundada por determinado tipo de países, ¿no? Y nos estamos encontrando con la dificultad de gestionarla de nuevo de manera inteligente. Existe también, bueno, toda una serie de iniciativas para generar mecanismos de trazabilidad y responsabilidad en cadena, ¿no? Incluido también todo el sistema de blockchains que está trayendo también nuevas posibilidades, ¿no? Esto tiene también que ver con otro debate importante, debate global al que estamos asistiendo, y es hasta qué punto una empresa, una gran multinacional o una empresa global
debe también asegurar determinado tipo de condiciones de trabajo en la cadena de suministro, ¿no? Lo que se llaman también los salarios de vida. No es exactamente el concepto de salario mínimo, ¿no? Y hasta qué punto esa gran empresa también debe o no debe, o puede o no puede, y estamos trabajando también con algunas empresas del sector del textil, mejorar los sistemas de protección social en países donde esos sistemas de protección no aseguran un mínimo, ¿no? Esos son todos grandes debates que están viniendo y que se están trasladando a su nivel en una directiva europea que va a salir en el mes de octubre sobre diligencia de vida, ¿no? Y que va a establecer de alguna manera, va a intentar establecer un mecanismo vinculante en torno a la misma y donde de nuevo tenemos que saber anticiparnos y gestionar de una manera inteligente lo que es la contribución y el compromiso empresarial, ¿no? Existe otro tratado a nivel de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresa, liderado por Ecuador y por otra serie de países, donde también la OIE está siendo muy activa, pero donde tenemos grandes desafíos. Bueno, quiero concluir, para no llevar más tiempo, con 2 o 3 mensajes. En primer lugar, ¿qué trae de nuevo la famosa Agenda 2030? Y esto lo vemos mucho en las intervenciones del secretario general de Naciones Unidas, que estuvo en nuestros foros, y también en las contribuciones que se nos están solicitando de manera creciente en los grandes debates globales. Es la idea de partenariado. La de partenariado con el sector privado. Y créanme, esto que puede parecer muy, muy obvio, muy evidente, no es tan evidente en el sistema global de Naciones Unidas. Considerar al sector privado como un partenariado esencial para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es todo un logro porque hasta ahora pues, la contribución del sector privado era vista, y en ciertos foros sigue siendo vista con muchas cautelas y con muchos perjuicios, ¿no? El segundo elemento en el que quiero destacar es el tema de la innovación, capacidad de iniciativa, la anticipación a los compromisos de cambio climático. La anticipación a los compromisos de sostenibilidad exigen reforzar nuestra capacidad de innovación como sociedades. Y esa capacidad de innovación y esa capacidad de iniciativa vienen del sector privado. El 62% de toda la investigación y desarrollo que se ha realizado en los últimos 4 años en los países de la Unión Europea se realiza canalizándose a través del sector privado. Aquellos países, y este es el debate que queremos también llevar a la COP26, en la que estaremos presentes en Escocia este año, aquellos países que van a ganar este debate sobre sostenibilidad son aquellos que de alguna manera miman y preservan la capacidad de innovar, la capacidad de emprender. Es decir, existe un equilibrio entre regulación, entre exigencia, entre nuevo modelo de negocio al que tenemos que anticiparnos y el deber de los estados, el deber de los países, el deber del sistema de Naciones Unidas en mimar de una mejor manera todo lo que tiene que ver con entorno empresarial favorable. Esto en estos momentos no es el caso y en muchos países, por desgracia, y lo decimos claro, el entorno para emprender negocios de manera sostenible pues dista mucho de ser el óptimo. Muchas gracias por haberme escuchado y estoy atento a cualquier pregunta que se me pueda realizar. Y de nuevo, gracias por la invitación. Muchas gracias, Roberto. Qué importante es la colaboración en estos asuntos tan complejos que a veces hablamos un poco de forma teórica, pero en la práctica, como nos decía Roberto, con el caso concreto de la debida diligencia, son elementos muy importantes para la estrategia de las empresas, sobre todo aquellas que operan con cadenas de valor globales.